Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este ciclo de Open Class, en el que tengo el gusto de participar con ponentes que son expertos en el área que vamos a hablar, sobre todo del metaverso y todas las implicaciones digitales que tiene. Quiero comentarles que hoy comenzamos con este ciclo de Open Class. Inicia el día 6 de junio y continúa el día 26 de junio. Estamos abriendo esta primera mesa de debate en la que abordaremos sobre si es necesario legislar en materia de metaverso y todas las nuevas oportunidades que se nos van a presentar. En esta mesa, primera mesa, en la que hemos titulado y que hablaremos sobre metaverso, qué es, sus potencialidades y principales problemáticas, quiero dar la bienvenida y agradecer también a los dos ponentes que nos acompañan en esta primera mesa, que son Koldo Díaz Vizcarruénaga y Ignacio Dieste, ¿no? Me gustaría comenzar indicándoles que Koldo nos va a hablar sobre el aspecto territorial del metaverso y los retos que presentan. Con lo cual, pues le damos paso ya a Koldo. Muchas gracias por la participación y bienvenido. Muchas gracias, Patricia. En primer lugar, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos estéis viendo, depende de qué lugar. Un verdadero orgullo poder empezar esta sesión, estos debates que van a haber y compartir mesa con buenos compañeros que van a estar en esta mesa o en la siguiente. Y, por supuesto, pues muchísimas gracias a toda la UNIR por contar conmigo en esta presentación y a todos los alumnos del máster y del grado que me decían que iban a venir también. Como bien dices, lo primero que tenemos por plantear es una idea bastante importante, que es hablar de metaverso en plural, como decíamos, ¿no? Metaverso como concepto nos puede ser muy útil, sin embargo sí que sabemos que hay diferentes metaversos. Y es desde este sentido desde el que yo voy a hablar, ya que he tenido la suerte de poder abrir todas estas ponencias, voy a tratar de poner un marco bastante estrecho que luego los demás compañeros seguramente lo ampliarán con todo su conocimiento. Por lo tanto, lo que nos toca es hablar del territorio en sí, entenderemos el motivo, los agentes que toman parte en todas estas cuestiones, sus implicaciones legales, que como bien decía Patricia, bueno, se puede pensar si es necesario legislar o si no lo es, y los retos que podemos tener por delante. En cuanto al territorio, algo que aprendí bastante bien cuando hacía la tesis doctoral en Oxford era la importancia de la multidisciplinaridad cuando trabajamos estos temas dirigidos a Internet o temas digitales. Ahora mismo lo veremos, el motivo, y es bastante lógico. Nosotros, por ejemplo, desde una definición jurídica, lo que sí que tenemos bastante claro es que el territorio es el espacio o porción geográfica en la que se realiza la actividad estatal. Sin embargo, nos surgen muchas dudas cuando nos aparece un espacio online, cuando nos aparece Internet, cuando nos aparece el metaverso, que más adelante lo definimos. Nos aparecen muchísimas dudas porque eso ya no es una porción geográfica. Los límites de ese territorio están establecidos por los propios símbolos, por las propias relaciones. Por lo tanto, incluso como ahí se dice, si comprende el suelo, ya nos surgen muchas dudas de si estamos con las definiciones y con los conceptos jurídicos renovados para poder abordar todos estos nuevos retos que se nos plantean. Y por lo tanto, lo que nos encontramos es que tenemos que usar otra definición, una definición en la que tengamos muy en cuenta que por un lado vamos a tener ese lugar, esa porción geográfica, vamos a tener por supuesto ese espacio, esa dimensión donde estamos encontrando en estos momentos, y por lo tanto el territorio propiamente dicho, en este sentido otra rama de las ciencias sociales, pues sería entender como la convergencia de ambas, que es muy bonito en el papel, pero se nos puede complicar una vez que ya empezamos a imaginárnoslo. Ese dibujo nos lleva a pensar que precisamente hay una persona, por supuesto, pero que se va difuminando por las diferentes relaciones que tiene con otras personas que no están localizadas en su mismo sitio. Y por tanto aquí traigo una definición que ciertamente cuando hablamos de metaverso se sigue pensando como en unos términos de los 90, como si Internet fuera un espacio donde se pudiera hacer cualquier cosa, donde si el sujeto fuera libre y donde no hubiera ningún tipo de control, ni estatal, ni legal, ¿no? Y ahora, cuando ya parecía que todo eso se había superado, por lo menos desde un aspecto académico, nos aparece el metaverso y vuelven a surgir las dudas y las definiciones que pretenden
definirlo como algo parecido, entenderlo como algo parecido, un espacio donde se pudiera hacer cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, la fiscal Escarlata Gutiérrez, en un artículo reciente, nos explica muy bien que, en primer lugar, el metaverso no es una realidad virtual paralela. Esto es algo muy importante, ya que muchas veces incluso he llegado a decir que en el metaverso se pueden cometer cualquier tipo de delitos sin ningún tipo de consecuencia. Bueno, sin embargo, si partimos de la base de Escarlata Gutiérrez, pues podríamos pensar que si no es una realidad virtual paralela, sí que tendría consecuencias lo que tenemos. Y nos complementa diciendo que es un espacio donde además está nuestra identidad física. Por lo tanto, parece ser que esa definición que se está dando del metaverso está más unida hoy en día a esta segunda idea que comentábamos del territorio donde convergen el lugar y el espacio. Por lo tanto, debemos partir desde esta base. Una vez que se parte desde ahí, algo que me parece muy interesante también es plantearnos los agentes que van a participar. En un sentido muy amplio, podríamos tener unas empresas tecnológicas establecidas en Estados Unidos, una ciudadanía, por supuesto, que es una gran preocupación, y el papel del legislador. Bien, planteo como duda incluso si a lo mejor no hay una posición, una uso de posición dominante por parte de las empresas tecnológicas estadounidenses respecto a el legislador español, por lo inerme que se puede sentir al poder trabajar ante ellas. Me explico. En primer lugar, tenemos las empresas tecnológicas, que por supuesto, como esa propia foto indica, no son solo un espacio, también son algo material, ya que todo el cableado, o gran parte del cableado que posibilita Internet, por tanto, el metaverso también, está o es propiedad suya, con lo cual es una situación bastante compleja. Ante esa situación en la que las empresas tecnológicas disponen de esa posibilidad, tenemos una ciudadanía que, como el otro día comentaba con un miembro del Ministerio de Justicia, nos preocupa mucho que tenemos una ciudadanía delante que se está metiendo en un espacio, en un territorio que a lo mejor no lo conoce del todo, ya que, en primer lugar, es algo relativamente nuevo, y sobre todo no conoce del todo y no es consciente de sus derechos y de sus obligaciones, como antes decíamos, pero sobre todo de sus derechos. Y al juntar ambos agentes, se nos da una situación en la que pensaríamos, bueno, por lo menos tenemos un legislador que se está preocupando de buscar un equilibrio. Sin embargo, como simple anécdota, imagino que ya las cuestiones de derecho digital, las principales, están trabajadas. Ahí tenemos la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, y su propio artículo 19 nos dice en el régimen jurídico que en todo caso se da aplicación la Ley Orgánica del 99, es decir, una ley orgánica que está derogada. Es decir, tenemos un legislador que, ante esta situación donde las empresas tecnológicas estadounidenses tienen tanta fuerza, donde tenemos una ciudadanía que va a empezar a vivir en un espacio, en un territorio desconocido, tenemos un legislador que está aplicando unas leyes a las que no le está prestando a lo mejor todo el mimo y todo el interés posible. Por lo tanto, en cuanto a las implicaciones legales, la pregunta más pertinente que se podía hacer es la que planteaba Patricia, y era, ¿se necesita legislar? Bien, hay diferentes opciones. Habría quien podría plantear que no es necesario legislar, ¿no? Algo similar ya ocurrió en los 90 con la emergencia de Internet, en la que se planteaba que eso debía ser un espacio, una comunidad que sea autorregulada por los propios usuarios. Hoy en día, después de todas las experiencias que estamos viendo y precisamente de la situación actual o del marco, tal y como comentábamos, del poder de esos agentes, de la diferencia de poder de esos agentes, pues no parece muy recomendable. Evidentemente, la cuestión es si con la ley actual o con la normativa actual es posible o es necesario, mejor dicho, o si es necesaria otra nueva ley que concretamente, otra nueva normativa que concretamente aborde estas cuestiones. Lo que sí debemos de tener siempre muy claro es que el metaverso también va a estar del todo, o ya lo está, incluso regulado. Por lo tanto, esa primigenia idea de que Internet, incluso metaverso, son espacios donde se puede hacer lo que se quiera, no parece muy adecuada. Ya tenemos incluso diferentes leyes, diferentes normativas, que en cuestiones sectoriales muy concretas nos ayudan a regularlo. Cuestión distinta sería
si es necesario, una ley general o una ley mucho más concreta, por así decirlo, que nos pueda ayudar a entender todo ese espacio. Que eso, por supuesto, se deja también para el margen de las preguntas de todos los usuarios. Y por último, para ir finalizando y dar paso a Ignacio, por lo tanto, los retos en los que nos encontramos, sobre todo como estudiantes, como profesores, como juristas, lo que tenemos, por tanto, es un nuevo territorio en el que va a acudir una ciudadanía que es poco consciente de sus derechos. Ahí, evidentemente, se van a lesionar derechos y, por tanto, va a ser necesario el profundo conocimiento de esta abundante normativa, lo cual ya también es un dato bastante importante de todo el trabajo que se puede desempeñar. Tenemos también que desde el plano más académico se requiere una actualización conceptual para poder abordar todas estas nuevas situaciones y todas estas nuevas relaciones con unos conceptos que nos permitan entenderlos de una manera más completa. Tenemos también que hay diferentes empresas, aunque sea una cuestión de protección de datos, que diariamente escuchamos que hay sanciones bastante complejas y de una suma dineraria bastante alta. Por lo tanto, con todo eso, lo que tenemos es que, evidentemente, nosotros tenemos que seguir investigando toda esta cuestión, tenemos que seguir formándonos en esta cuestión y, por supuesto, tenemos que ser capaces de atender a toda esta normativa que teníamos para defender tanto los derechos e intereses de la ciudadanía, así como de las diferentes empresas. Y con esto, por supuesto, le daría paso a Ignacio. Muchísimas gracias, Koldo. Comentar también que Koldo es profesor o docente en el máster de Derecho Digital y es experto tanto en Derecho Digital como en Big Data. Mil gracias, Koldo, por tu participación. Creo que nos ha quedado bastante claro las ideas y las potencialidades que puede tener el metaverso y sobre todo si es necesario o no legislarlo, ¿no? Tenemos que entender que el metaverso en sí es se podría decir que es un espacio virtual, ¿no? De hecho, el término metaverso viene de una novela en el año 92 llamada Snow Crash, ¿no? Para todos los asistentes ahora mismo que nos están escuchando y que justamente es muy importante pues saber que ya hay entidades que lo están utilizando. Por ejemplo, el caso de Diego Dieste, que es quien voy a presentar ahora mismo en esta mesa, que nos va a hablar justamente con una visión muy práctica de cómo se está utilizando a día de hoy el metaverso, pues, por ejemplo, en todos los negocios B2B, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también no quería saltarme la presentación de Diego, es Senior Business Manager y Director de Alianzas y Consultoría Estratégica en el metaverso de Birdway Events. Así que damos paso a Ignacio para que nos cuente un poco esa visión tan práctica, porque nos ha traído una presentación que yo creo que nos va a dejar mucho más claro lo que es el metaverso y todas esas implicaciones que necesitamos saber, ¿no? Como juristas. Mil gracias, Ignacio. Pues te doy paso a la ponencia. Gracias, Patricia. Gracias, Koldo. Muy interesante y también gracias también a la UNIR por contar con nosotros. Una vez más, llevamos tiempo colaborando y la propia UNIR es uno de los clientes que ya obviamente apuestan por este tipo de entornos. Básicamente el planteamiento que traigo va a ser aterrizarlo un poquito más. Es verdad que el concepto de metaverso pues muchas veces es una nube, es una entidad, un algo que está por ahí terminándose de aterrizar si es que se aterriza pronto y es verdad que lo que tenemos que aprender a gestionar es el mientras. ¿Cómo podemos ir sacando partido a esta tecnología hoy en día? Como has comentado, pues es verdad que el metaverso pues, es un concepto que ya nació hace años, pero a día de hoy pues hay una carrera, ¿no?, por ocupar esa posición de líder tecnológico, incorporando también tema de inteligencia artificial. O sea, tenemos un cóctel de términos que pues, al final afectan al usuario de tal manera que está perdido. Muchas veces nos vienen a nosotros para que les ayudemos a aterrizarlo en algo práctico. Y nos preguntan, oye, ¿puedo yo utilizar esto? ¿Cómo me puede ayudar? Y esa labor consultiva pues es necesaria. Birdway básicamente es una empresa que se dedica
a la parte tecnológica de desarrollo de ese entorno virtual que va a funcionar en el concepto de metaverso. El concepto de metaverso, para aterrizarlo más todavía a algo práctico, se está definiendo como ese medio donde todos vamos a interactuar. Y habrá algunos entornos que sean más enfocados a gaming, enfocados a especulación, como hablaba Coldo, tema de criptomoneda, NFTs, etcétera. Y hay otros que están más enfocados a conectar con las personas, a facilitar que vivan experiencias más inmersivas, a permitir un aprendizaje más eficiente, realización de eventos o acciones masivas, tipo conciertos en directo o reuniones multitudinarias o congresos. O sea, al final la tecnología está aquí para ayudarnos a mejorar y no nos tenemos que adaptar nosotros a la tecnología, sino que la tecnología pues, nos tiene que permitir pues, despegar, ¿no?, con nuestra idea. Es un poco lo que os traigo, son unas imágenes, unos conceptos para que veáis pues, ese cambio, esa evolución. De hecho, el mundo de Internet pues, va evolucionando continuamente y con una población mundial que está cerca del 50% ya calificado como gamer, necesitamos pasar del 2D al 3D. Necesitamos hacer acciones mucho más participativas, donde yo soy el protagonista, me implico, utilizo entornos o medios como son los avatares que muestran una realidad imaginaria o real de mí mismo. Y ahí, bueno, pues obviamente pues está todo el tema legal, pero es verdad que también es necesaria mucha libertad para poderse expresar en este sentido. Tanta libertad como quiera el organizador de, digamos, cada una de las actividades. Desde Beerway nos posicionamos mucho en el uso del metaverso para el negocio, para la formación, el desarrollo de habilidades y también para hacer grandes eventos o acciones masivas. Pero es verdad que, bueno, pues siempre hay una parte de jugador que nos hace querer participar en pudiendo tener libertad a la hora de vestirnos, a la hora de expresar cómo somos o cómo estamos. De hecho, cada vez más las videoconferencias pues están empezando a ser sustituidas por avatares. ¿Por qué? Porque se necesita expresar algo más allá de lo que es la propia cámara o la propia esencia, ¿no? Y ahí es verdad que, bueno, pues entra lo que son entornos que te permitan jugar. El aprendizaje está en el juego, está también el metaverso o entornos tipo mundo virtual, lo que te permiten es pues desplegar un lenguaje no verbal con el resto de tu comunidad. Son entornos que permiten a marcas pues acercarse a sus usuarios, no solo a través de una página web, sino a través de una experiencia pues más vital, más digamos realista, dando herramientas para que cada usuario pues decida qué quiere decir o cómo se quiere expresar en ese entorno, ¿no? Y gracias también a la tecnología, que está muy avanzada, aunque sigue en constante evolución, pues se permiten ya crear entornos muy reales, que tienen un uso práctico. Vengo aquí a aterrizar el concepto metaverso para uso empresarial o uso corporativo también para universidades, como ya en esta universidad se están dando máster de abogacías con roleplay de juicios. Y se hacen aquí dentro, a través de avatares. La gente ya no se conecta a través de Zoom o Teams y lo hace en ese medio, sino que quiere recrear una escenografía y quiere recrear una sensación de estar en un juicio, en una sala. Y eso es muy importante, porque nosotros aprendemos no solo con lo que decimos o lo que nos dicen, sino también en el entorno. Tanto es así que la recreación de espacios a medida es esencial para que el usuario se sienta arropado. Aquí trabajamos con los 5 sentidos y es necesario que yo me vea en una circunstancia más amigables o divertidos o graduaciones en espacios tipo fiesta
que van a despertar en mí unas ganas de interactuar diferentes. Juegos, digamos, breaks entre diferentes sesiones para mantenerme conectado. Porque la clave, sobre todo cuando se utiliza este tipo de tecnologías en entornos empresariales, es que el usuario no sufra una mala experiencia, sino que quiera más. Porque si quiere más, va a querer ver más de tu producto, va a querer aprender más de tu contenido, va a querer visitar más escenarios que le puedas acercar. Tanto es así que, bueno, pues el reto de la empresa a día de hoy, como en su momento fue Internet, pasar de las páginas amarillas a la página web, pues ahora estamos pasando de una página web a un entorno similar a lo que sería una ciudad o un espacio donde hables de ti, pero donde el protagonista sea el usuario, donde le puedas ofrecer retransmisiones en directo de conferencias, donde él pueda incluso visitar diferentes stands o showrooms con contenido y donde incluso pueda aprender. Que de hecho el uso del metaverso, ya lo dice Gartner, en formación es de los principales pilares, tanto de idiomas como cualquier contenido, sobre todo contenido donde tienes la oportunidad de aprender en comunidad, aprender de forma conjunta. Es verdad que hay muchas veces que este tipo de acciones que estoy mostrando aquí ya se hacen en Zoom o Teams, pero no se reacciona igual, no se actúa igual en una situación más plana, más 2D, que en un entorno donde además del contenido tienes que desplazarte, moverte, dirigirte, organizarte en grupos. Es más una experiencia real para nuestro cerebro también. Tanto es así que las actividades team building, por ejemplo, las escape rooms tienen unos beneficios muy, muy grandes. Se utilizan hasta para entrevistas de trabajo, porque uno se muestra como realmente es. Es como en cualquier juego, ya sea de guerra o da igual. O sea, cuando tú estás jugando, tú te muestras atrevido, precavido, cooperativo. Muchas veces en la vida real no te muestras igual porque tienes como una careta o intentas de alguna forma contenerte, ¿no? Pero cuando afloran las emociones del juego, te muestras con lo que tienes dentro, ¿no? Y eso se utiliza muchísimo para todo tipo de formaciones y dinámicas. Lo único que es verdad que no vale a la entra y juega, no. Tienen que ser dinámicas planteadas con un objetivo. El objetivo de pues que tengas que cooperar, tengas que buscar pistas, coordinándote con otros, que haya retos en los que tengas que competir con otro equipo y hay cierta adrenalina. Es muy importante esta parte. Y por supuesto, como cualquier entorno de juego, se quieren gratificaciones, se quieren recompensas. Y ahí pues entra toda esta parte de pues experiencias más sociales, lúdicas, como conciertos en directo, afterworks, que son necesarios para que al final vivas una experiencia pues lo más divertida posible, porque si te diviertes, vuelves. La parte de metaverso también tiene un fuerte componente social. Oye, yo necesito compartir, necesito que los demás visiten mi espacio, digamos, interactúen con algo que yo tengo, que es especial. Toda esa parte está creciendo mucho y es importante también que bueno, pues las plataformas estén preparadas para ello. Al igual que juegos y dinámicas. Y pues yo quiero pasar un rato con mis amigos y están desplazados, están cada uno en un sitio, tengo gente que conozco de otros sitios. Con el propio Campus Unir pasó, después de uno de los máster ya hace años, los alumnos cuando acabó el máster echaban de menos el quedar y se creó pues una serie de salas de alumnos, de viejos alumnos, vamos a llamarlo así, donde seguían interactuando, hablando, conversando porque se echaban de menos. Esa parte, eso demuestra que se consigue el objetivo de conectar. Y por supuesto, pues tiene que haber toda esa parte online de negocio, como pueden ser las tiendas, involucrando a la IA, donde ya estamos cargando asistentes para que puedan atender al público y orientarles en función de lo que necesiten, pero directamente con inteligencia artificial, bueno, de estas que estamos hablando de ChatGPT o similares, para que, digamos, vivas una experiencia como si estuvieras hablando con un comercial de verdad, incluso
a veces es mejor, porque te puede dar más variedad, ¿no?, de servicios. Obviamente siempre va a estar ahí el trato humano, la gente que pueda atender, pero muchas veces no es posible, ¿no? Y para eso está la tecnología. Y otra parte importantísima es que, oye, pues necesitamos hablar de los escenarios que necesitemos. A lo mejor queremos hacer algo a medida. Queremos, por ejemplo, pues se están haciendo campus de universidades, o tenemos McDonald's que hemos hecho sus restaurantes para formación en franquicias, o entornos de seguridad para Naturgy. Al final, tú estás creando un entorno y el contenido que cargas en él ya puede ser aprendizaje, sobre cualquier procedimiento, o puede ser simplemente para venderte de puertas para afuera. O podría ser, en el caso de una universidad como la UNIR, pues tener un campus con un espacio para captar nuevos alumnos. Es un ejemplo. Y bueno, un poco más añadir sobre nosotros, pues simplemente pues que llevamos tiempo en esto. Entonces no somos una empresa que ha nacido a la corriente del metaverso, sino que ya desde 2018 pues venimos con este tipo de entornos y tecnología pues que es compleja, realmente compleja, y que tenemos que estar trabajando diariamente para estar a la vanguardia bueno, pues de lo que necesitan nuestros clientes. Por mi parte, tendría mucho más para enseñar, pero bueno, yo creo que por ahora ya es suficiente. Muchas gracias. Perdonadme porque es que tenía el audio desactivado. Muchas gracias, Ignacio, por todo lo que acabas de comentar. Y quizás vamos a abrir ahora el espacio de preguntas, el turno de preguntas, para que los participantes puedan hacer las preguntas a ambos ponentes. Quizás me gustaría comentar que justamente a raíz de lo que comentaba tanto Koldo como Ignacio, a día de hoy el metaverso nos plantea diversas problemáticas, ¿no? Estos entornos virtuales que hemos visto a través de Ignacio, que ya están implementando las diversas entidades y en diversos ámbitos, como puede ser el ámbito educativo o incluso en otros ámbitos, como puede ser el ámbito de las relaciones laborales, en el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? Es interesante y plantea mucha problemática en sí misma, porque hay muchas cuestiones legales que están justamente detrás de lo que viene siendo el escaparate del metaverso, ¿no? Porque tenemos que ya hay cuestiones, como comentaba Koldo, que están ya legisladas y plantea los problemas pues de privacidad, de seguridad, es decir, necesitamos cada vez más especialistas, está claro, en derecho digital, en protección de datos sobre todo, y en ciberseguridad. Entonces, es muy importante quizás que nos expongan tanto Koldo como Nacho esta problemática, ¿no?, que podemos encontrar, porque es cierto que hay quizás en el metaverso pues un intercambio masivo de datos de todos estos participantes, a lo mejor que participan en un congreso o que pueden participar en un concierto, y son datos que se tienen que tratar, ¿no? Y al tratarse ya de datos que puedan ubicarse en diversos dispositivos o digamos que puedan incluso comunicarse, ¿no?, tanto incluso desde administraciones públicas, estaríamos hablando de interoperabilidad, con lo cual aquí necesitamos ya figuras como el delegado de protección de datos, necesitamos un CISO, un CIO, que nos enseñen justamente pues cómo tenemos que implementar toda la parte legal, de normativa legal en el metaverso, con lo cual me gustaría saber vuestra opinión mientras nos van haciendo las preguntas en el chat. Gracias. Yo la verdad que me ha gustado muchísimo la presentación de Ignacio, y como tú bien decías, Patricia, a mí solo se me surgían dudas y me estaba acordando muchísimo de mis alumnos del máster de protección de datos y pensar todo lo que podrían disfrutar ellos con diferentes situaciones que se pudieran dar en base a lo que tú comentabas, ¿no? Es decir, por todos los datos que se pueden tratar ahí, por todos los datos especiales que se pueden tratar, y sobre todo también por la parte de ciberseguridad, que eso también ya lo trabajamos, ¿no? Estoy leyendo una de las preguntas que dice una asistente, en la que nos dice si existe ya una regulación de comportamiento dentro de cada circunstancia, y por lo que veo parece ser que ha calado por lo menos esa idea de que ya está
regulado en muchos sentidos, ¿no? Es decir, me ha gustado muchísimo el concepto que decía Ignacio sobre el de mientras. Sí que es verdad que nosotros estamos muy acostumbrados en estos tiempos en querer denominarlo todo y querer definirlo todo mientras estamos haciendo las cosas y es como no funciona, ¿no? Y por tanto es mucho más inteligente lo que decía Ignacio de, bueno, mientras esto se reposa, nosotros vamos en el de mientras trabajando, en este caso, como las empresas son. Sin embargo, en este de mientras sí que hay normativa útil. Incluso podríamos irnos al Código Civil si quisiéramos entender los NFTs, si quisiéramos entenderlos, ¿no? Y pudiéramos ir desde ahí. Otra pregunta también sería si es necesaria una nueva legislación para ello. Pero por ahora lo dejo hasta ahí. Sí, efectivamente, todo el tema de protección de datos es clave, es esencial. Es verdad que cada vez que cooperamos con cualquier organización, sobre todo pues cuando son laboratorios farmacéuticos o entidades bancarias, nos piden pues el cumplimiento de esas normativas por todo lo que se juega. Piensa que aquí comparten muchas veces reuniones de inicio de ciclo o digamos que en una presentación o en una ponencia pues pueden compartir datos de la entidad que son relevantes. Siempre nos hacen firmar una serie de cláusulas, pero bueno, que al final el comportamiento es similar al que podemos estar viviendo aquí. O sea, por más que haya un código de comportamiento, a nadie va a controlar lo que un usuario pueda decir en todo momento, al igual que el avatar puede hablar y decir lo que quiera porque usa la voz, al igual que puede escribir lo que quieran porque usan el texto. Tú puedes hacer, puedes borrar contenido, puedes hacer, pero hay acciones que no se pueden controlar y entran dentro de lo que es la normalidad de uso de cualquier entorno de Internet como este. Lo que pasa es que muchas veces cuando sale un nuevo entorno parece que nos ponemos muy, digamos, todo lo miramos con lupa y eso a veces hace que no pueda evolucionar hacia donde necesita sentarse, porque a día de hoy hay continuas acciones que, digamos, que rozan la línea de lo legal o ilegal constantemente, sobre todo en Internet, y el metaverso tiene que navegar entre esas acciones para que al final, pues, todos digamos que le veamos una aplicabilidad. Si le ponemos muchas normativas que impiden su evolución, va a ser impracticable, no se va a poder utilizar. Me pasa con empresas que me dicen, no, es que yo no quiero que ningún usuario pueda hablar, porque no quiero que hablen de nada que no sea lo que yo quiero. Entonces, mira, pues llega un punto en el que te vas a una página web y lo haces ahí. O sea, quiero decir, el medio es el que es y si tú vas a un evento presencial no puedes impedir que alguien hable en voz alta y diga algo que tú no quieres. ¿Por qué en el mundo digital nos llevamos las manos a la cabeza si pasa? ¿Y por qué prohíbes que no puedas grabar con el móvil lo que está pasando en una pantalla? Es una pantalla, lo puedes grabar. Eso es incontrolable. Entonces, hay que tener cuidado. Tiene que ser un equilibrio de, oye, pues esto tiene un fin y evidentemente se va a utilizar mal, pero también se va a utilizar bien. Entonces tenemos que estar preparados, está claro. Claro, muchas gracias, Ignacio. Y me gustaría, a ver, hay una pregunta de una de las asistentes que nos dice, ¿quién produce estas plataformas que representan negocios? ¿Quién las administran y quiénes son los dueños? Bueno, supongo que me toca a mí esa parte, pero sí. Aquí es verdad que somos muy abiertos. O sea, nosotros permitimos que ese tipo de plataformas se alojen en servidores propios de la organización. Os hablo de Volkswagen, que está haciendo formación en México para sus empleados y lo tienen alojado en sus servidores. O, bueno, pues como es en muchos casos, pero hay otros que simplemente pues lo tienen en la nube, como tenemos otras plataformas, otros RPs corporativos o cualquier otro sistema. Entonces, el dueño está claro que es la empresa y nosotros tenemos siempre, hay unos contratos pues bastante importantes para la confidencialidad del uso, el que no poder utilizar ese dato para otros fines que no sea el estrictamente delimitado por el contrato, etcétera, etcétera. Gracias, Ignacio. No sé si Coldo quiere añadir algo.
No, ni de mucho menos. protección. Estaba volviendo a pensar en la anterior pregunta, en la de existe ya una regulación de comportamiento y, claro, el Código Penal, ¿no? O sea, ya nos está diciendo cómo nos tenemos que comportar también ahí. Pero simplemente Claro. reflexionar en ello. Sí. Claro. Y en el ámbito laboral, por ejemplo, si a Ignacio le piden que haga, por ejemplo, que diseñe una plataforma de metaverso para, por ejemplo, hacer entrevistas laborales, toda la parte o todas las implicaciones legales que trae detrás, pues ya las hacemos, ¿no? A nivel de derecho digital o de protección de datos, yo misma como delegada de protección de datos, pues tenemos que preparar todas las, tan igual como se hace a día de hoy, ¿no? Es decir, se tiene que preparar todas las políticas, los consentimientos para la recepción de currículums, si se reciben a través de formularios, es decir, es todo lo mismo, solamente que ya tendremos que pensar en ese universo virtual, ¿no? Que va a ser exactamente lo mismo, si nos contesta Ignacio, porque imagino que también habrán formularios, que habrán checkbox. Sí, sí, todo. Y de hecho, nosotros en cada acción que hacemos, por ejemplo, hicimos con una farmacéutica un evento hace poco y hubo que cambiar porque ellos tenían como su normativa a la hora de registro, pues tienen unas normativas que no son las que tiene Virway, porque el sector médico pues tiene unas prerrogativas legales pues, que son diferentes a las que yo tengo como plataforma tecnológica. Entonces las incorporamos para que así el cliente estuviera tranquilo porque el usuario se registra en Virway, pero con las prerrogativas legales de consentimiento de datos, etcétera, del que paga, digamos, el que contrata el servicio. O sea, ahí es muy importante eso que has dicho, Patricia. O sea, al final no hay que reinventar nada, hay que adaptar. Hay que muchas cosas las sabemos hacer. Esto que estamos haciendo nosotros y lo que venimos haciendo ya lo empezó a hacer UNIR hace tiempo y muchos ahora lo están vendiendo como nuevo cuando no lo es, cuando no deja de ser entornos formativos o entornos de aprendizaje basado en mundos virtuales, que le quieres llamar metaverso porque quiere una capa de, obviamente, de gemelo digital o propiedad, etcétera. Estoy de acuerdo, pero va por ahí, o sea, no se reinventan a nuevo, es algo que aparece y empieza antes y después del metaverso, la edad del metaverso, no es cierto. Claro, de hecho, la gobernanza del dato pues, es esencial justamente para poder fomentar esa confianza en todos los usuarios, ¿no? Y justamente no hay nada ya inventado porque, por ejemplo, el RGPD, el Reglamento de Protección de Datos, ya nos dice todo, ¿no? Nos da las directrices básicas de cómo tenemos que orientar pues, todo el tema de pues, el tratamiento de datos, ¿no? De esos usuarios para generar esa confianza en ese usuario que se inscribe en el metaverso, ¿no? En ese... Bueno, pues continuamos con las preguntas porque al parecer está muy interesante la charla o la mesa de debate. Nos pregunta Ricardo, nos dice, ¿existe jurisprudencia en España sobre el metaverso? Quizás este es para Koldo. Sobre el metaverso concretamente será difícil encontrar. Lo que sí vamos a poder encontrar es mucha jurisprudencia sobre cualquier otra plataforma de Internet. Como antes estábamos diciendo también, incluso me adelanto o vuelvo a la pregunta anterior y una pregunta futura que estoy viendo por ahí. Por supuesto que esa amenaza a través de Internet, sea mediante el metaverso, mediante las redes sociales, eso tiene una repercusión. Por supuesto que esa cosa a través de las redes sociales, de Internet o del metaverso, eso tiene una repercusión. Por lo tanto, algo concreto sobre el metaverso pues va a ser difícil encontrarlo, porque todavía tampoco es una realidad que lleve tanto tiempo con nosotros, ¿no? Y que sea tan utilizada y tan masiva. Lo que sí vamos a encontrar, sin lugar a duda, es jurisprudencia de todos esos tipos de delitos que se han podido cometer a través de Internet. Gracias, Koldo. Y justamente preguntan también si, por ejemplo, alguien nos insultara en el metaverso, ¿se puede plantear una denuncia civil? ¿Qué opináis? Bueno, una denuncia civil es complicado. Lo que sí podríamos es denunciarlo, la vía penal, podríamos demandarlo. Sin embargo, vamos, sí que son cuestiones que eso ya hayan pasado, vamos, en el metaverso no tanto, en Internet sí, pero como antes decía Ignacio, evidentemente, por mucho que sea nuevo, que no nos ciegue esa novedad, ¿no? Es nuevo, pero es que ya tenemos una legislación anterior, como comentábamos, ¿no? Y con esa legislación se va a poder entender
lo que puede pasar en el metaverso como lo que ya ha pasado anteriormente en otras redes sociales, o como estamos en el fondo en las mismas preguntas cuando hablamos de Facebook, por ejemplo, cuando aparece, ¿no? Y cuando se dice, no, mira, es que por Facebook aquí cada uno dice lo que quiere. Bueno, bien, pues eso tiene unas repercusiones legales, ¿no? Y que en el metaverso pues ocurrirá algo similar. Claro, y la cantidad de despachos que nos dedicamos, por ejemplo, a enviar burofaxes, por ejemplo, ¿no? Para ser un poco más prácticos quizás, a todas estas personas que se dedican pues no solamente a insultar, sino a denigrar, ¿no? Y a cometer supuestos delitos, digamos, en el entorno online, ¿no? Es decir, ya no es solamente el metaverso como palabra, como comentaba Ignacio, que hemos cambiado a una palabra digamos, a un contexto diferente de palabra metaverso, pero sigue existiendo YouTube, Twitter, Facebook, las redes sociales mismas, ¿no? Y justamente en YouTube es donde incluso se da que muchas personas dedican pues vídeos para comentar pues las opiniones a lo mejor porque no les gustó un producto o por querer pues desacreditar a una persona, ¿no? Entonces se cree que podemos tener esa libertad y no la tenemos. Entonces, es muy importante y generar este debate porque quiero preguntarle a Ignacio si le ha pasado, ¿no? A través de Bitway, por ejemplo, este tipo de cuestiones. Bueno, a ver, comportamiento. Siempre que abres al público lo que es un entorno, pues la gente se muestra como quiere. No tiene nada que ver, simplemente pues es un entorno anónimo donde tú entras con un avatar y te puedes poner el nick o el nombre que quieras, con lo cual pues es, digamos, un entorno ideal para si tienes que decir una burrada, pues la dices. Por suerte, digamos, el medio que más nos movemos es empresarial, con lo cual pues la gente suele ser en un 99% súper educada y formal. Pero es verdad que en cuanto abres a entornos más pues de usuario final, como son pues digamos plataformas más dirigidas al gaming o al ocio, pues claro, te puedes encontrar de todo. Y bueno, pues el comportamiento es el que es Internet. Lo único que pues ahí te lo están diciendo directamente o te están haciendo un gesto directamente o te pueden estar haciendo boicot a tu presentación o a tu comercio o lo que sea. Y entonces nosotros tenemos siempre, tú puedes desde lo que es el entorno virtual banear o pedir que expulsen a alguien. Y simplemente pinchas en él, lo pides, nosotros nos metemos y vemos qué comportamiento está teniendo esa persona y si varias personas lo denuncian, pues lo eliminamos. Eliminamos el usuario. Bien, gracias Ignacio. Y respecto a la pregunta de Paola que se nos pasaba, que más o menos creo que ya hemos respondido también, ¿de cuál consideran que es el mayor reto frente a la gobernanza del dato? ¿No? Creo que más o menos hemos respondido, pero me gustaría añadir también el desafío que puede presentar en base al ejercicio de derechos, por ejemplo, ¿no? No sé si a Ignacio le ha pasado que hayan pues hecho a lo mejor solicitado o pedido la supresión de datos. Ha pasado, por ejemplo, grandes corporaciones que te meten 10.000 empleados con nombre, apellidos y email. Incluso, bueno, te pasan muchas veces las empresas fichas completas que cuando acaba el uso, la acción o lo que sea, pues te exigen borrarlas, eliminarlas. Y eso es necesario, está claro, tienes que cumplir. Y cumplimos, está claro. O sea, no puede, si ellos exigen que no puede haber ningún tipo de comunicación fuera de lo que es el entorno de la empresa, la ley es clara y ahí nosotros cumplimos. O sea, que el dato siempre es suyo, salvo que ellos decidan, oye, mira, pues es un concierto en directo y que se meta quien sea y compartimos en lo que es el usuario. Hay muchas fórmulas. Claro, a través del contrato de encargado de tratamiento es como se regula todas estas cuestiones de tratamientos de usuarios, ¿no? Al final y al cabo. Y bueno, vamos a continuar con la rueda de preguntas. Mil gracias, Ignacio. A ver, nos comenta Pilar, ¿pueden poner algún ejemplo de aplicación que se esté usando ya? Bueno, Bitway, ¿no? ¿O no es bueno? Bueno, hay muchas, es verdad que hay más nuevas. Esto es una carrera a día de hoy por el uso de este tipo de tecnología. En Bitway llevamos tiempo
y digamos que hemos elegido como nuestro posicionamiento en lo que es empresa, universidades o lo que es formación. Pero hay muchas otras. Está Decentraland, que es más para tema de especulación, alquiler de espacios, o otras como de Sandbox o Roblox, que son más de gaming. Pero bueno, depende de para qué lo quieras, pero hay multitud, cada vez más, y más que están aflorando porque, bueno, pues digamos que hay una capacidad tecnológica importante y hay una necesidad también importante. Entonces, a día de hoy, pues aún destacamos algunos respecto a los nuevos, pero dentro de poco, pues se llegará a una equiparación de funcionalidades y dependerá de nuestro expertise y el background de clientes que tengamos. Gracias, Ignacio. Bueno, aquí hay una pregunta para Koldo, que nos preguntan si se plantea la Unión Europea regular el metaverso. Sí, yo creo que se lo están planteando para este 2023, además, desde la Comisión Europea que lo están planteando, y era también una manera de seguir con el DSA y el DMA, de servicios digitales y la ley de mercados digitales, y era una manera de continuar y de hacer cómo esas nuevas plataformas podrían incorporarse en esas leyes o incluso desarrollarlas, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, se lo están estudiando, se lo estaba planteando incluso, creo que era para este año, si mal no recuerdo. Lo importante también es el esquema que comentábamos, ¿no? Es decir, ya tenemos una legislación que en ese de mientras, como tanto me gustó que ha dicho Ignacio, nos es útil, vamos a intentar desarrollarla también mediante otras leyes. En este caso, las anteriores son la DSA y la DMA, por si alguien quisiera hacerse más en ellas y en sus propuestas que han salido. Muchas gracias, Koldo. Y María nos pregunta también si podemos decir que la identidad virtual se corresponde a la identidad en el mundo real. A día de hoy no. Pero es verdad que, por lo menos lo que es mi parte, sé que para mucha formación se está haciendo para que la entidad formadora sepa realmente que el usuario en HDS ha realizado ese curso. Porque si no, pues puede llegar a un punto de suplantación, que la suplantación es suplantación aquí y en cualquier medio, y eso también está legislado. Pero es verdad que hay que hacer todavía un pequeño esfuerzo para identificar realmente que ese usuario, la persona que hay detrás, es la que dice que es. Sobre todo cuando son temas, pues, tipo formativos. Koldo, no sé si quieres añadir algo. Sí, yo por eso empezaba la presentación hablando de la importancia de la multidisciplinaria, porque es muy bonito cuando nos encontramos desde diferentes disciplinas, en este caso desde la empresa, como es el caso de Ignacio, o desde la academia, desde legal, como es nuestro caso. Claro, yo sin embargo a esa pregunta tanta gente respondería que sí, por diferentes motivos, ¿no? En primer lugar, pues como decíamos antes, porque esas identidades o esas prácticas que se tienen en ese espacio luego pueden ser perseguidas y se pueden llegar a encontrar a quién es la persona que lo ha hecho, ¿no? Y luego incluso, tal y como comentábamos antes también, porque normalmente lo que hacemos cara a cara suele ser lo que vamos a hacer allí. Es decir, como bien decía antes el propio Ignacio, cuando plantean este metaverso a una empresa, los trabajadores que a su empleador no se atreven a llevarles la contraria o en ningún caso se les ocurriría tener comportamientos inadecuados, no van a entrar al metaverso y justo ahí sí que lo van a tener, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy, muy interesante esas diferentes perspectivas. Claro, sobre todo a día de hoy yo creo que existe ese miedo quizás, ¿no? De saber finalmente si entramos en un metaverso y luego no saber pues cuál es la realidad de la no realidad, ¿no? Entonces creo que también supone ciertos riesgos éticos y justamente hay una pregunta que nos hacen sobre derechos de propiedad intelectual e industrial y van a venir, bueno, la siguiente mesa que viene justamente como moderador el coordinador del máster de propiedad intelectual e industrial y se va a tratar justamente ese tema, pero no sé si lo queréis responder a esta pregunta, si se ceden derechos de propiedad intelectual o hay reconocimiento a los usuarios creadores en este entorno. No obstante, se verá en la siguiente mesa. Yo por mi parte ni muchísimo menos, que hable mi buen amigo Enrique Ortega Burgos, que lo explicará muchísimo mejor.
Bueno, yo por mi parte sí que voy a comentar algún caso donde sí que el hecho del desarrollo de una dinámica, un itinerario formativo, o por ejemplo, si tú quieres desarrollar pues habilidades de liderazgo y planteas un itinerario en nuestra plataforma, por ejemplo, que tiene su propio editor, tiene un gestor de contenidos donde tú puedes subir vídeos, puedes poner enlaces a un contenido determinado, etcétera. O sea, tú planteas un itinerario formativo que puede ser más o menos exitoso, pero si ese itinerario formativo luego se anda vendiendo o, digamos, se consigue comercializar, digamos que el propietario de ese entorno obviamente puede obtener royalties. Y la propiedad intelectual de esa dinámica es suya. Entonces, es importante porque nosotros somos tecnología. Muchas veces lo digo, somos el entorno, los avatares, que funcionen móviles, tal, que la experiencia sea fantástica, pero lo que pasa dentro, el que va a hacer que yo, como empleado de una organización, pues aprenda cómo gestionar mis, digamos, frustraciones o gestionar mejor el tiempo, lo que sea, pues va a depender de lo que haga dentro si estoy en un curso de eso, por ejemplo. Entonces, el curso, como cualquier otro curso, tiene su propiedad intelectual, y al igual que los escenarios. Si alguien crea un escenario, pues yo voy a coger y me voy a inventar un escenario y lo creo en 3D y luego le pido a Virgui que lo importe y lo cargue en el mundo virtual. Pues es mi escenario. Obviamente, pues he llegado a un acuerdo con Virgui para que esté allí, pero el escenario es de la persona que lo creo. Claro, muy interesante. Se nos plantea de verdad pues muchos retos, ¿no? A nivel legal, y justamente por eso hemos planteado este ciclo, ¿no? de Open Class, que voy a recordarles. Bueno, nuestra primera mesa era de metaverso, que es las potencialidades y sus principales problemáticas, que son las que estamos abordando, ¿no? A día de hoy. A continuación vendrá la de protección de marca y estrategia empresarial. Modera Daniel Márquez, que es coordinador académico del Máster de Propiedad Intelectual e Industrial, y se hablarán y se abordarán más en amplitud de estos temas. Y luego también quiero recordarles que el lunes día 26 de junio hablaremos sobre inteligencia artificial, ética y metaverso, así como en la primera mesa y en la segunda mesa de ciberdelincuencia y ciberseguridad. Son cuestiones muy interesantes y pueden seguir planteando las dudas, porque la verdad es que hay bastante preguntas. Eso quiere decir que hay mucho usuario que está interesado en todas estas, en estos desafíos legales que nos presenta el metaverso, ¿no? Porque todos los abogados de nueva generación, abogados digitales que nos consideramos ya, pues necesitamos estar al tanto, ¿no? de toda la regulación que plantea, los desafíos y las problemáticas, ¿no? También a nivel de ética, no sé si lo hemos comentado, también plantea pues problemas éticos. Y quizás por eso también nos planteaban la pregunta de si se puede diferenciar entre un usuario real y uno que está en el metaverso, ¿no? Pues vamos a continuar con la última pregunta ya para finalizar. Nos dice Cristina, si cada país tiene su normativa, ¿qué pasa con las personas que trabajan internacionalmente? Claro, volvemos otra vez al inicio de lo que estamos repitiendo Ignacio y yo y Patricia, los tres en diferentes ocasiones, que es, vamos a olvidarnos de cómo nos puede cegar la parte del metaverso, cómo nos puede cegar la idea de Internet. Y vamos a imaginarnos esa misma pregunta, ¿qué pasa con las personas que trabajan internacionalmente? Y vamos a quitar la parte del metaverso y vamos a quedarnos solo en la parte de Internet, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las personas? Por supuesto, incluso si quitamos esa parte de Internet también, ¿qué pasaría, no? Si hace cierto tiempo pues alguien fuera a otro país, si cada estado tiene su normativa, entonces ¿qué pasaría, no? Lo mismo pasa pues en Internet, por ser un poco más concretos y por ponerles el pie a los de la siguiente mesa, sería pensar, claro, si estamos consumiendo mediante Internet unos productos y estamos además, esa página web está localizada en otro país, por lo tanto, entonces, ¿qué pasa, no? Pues por supuesto ahí tenemos una legislación que ya nos está diciendo pues, que para los usuarios y para los consumidores la que aplica o donde se debe llevar todo ello pues es el país del propio consumidor, ¿no? Es decir, todas estas preguntas que muchas veces nos surgen, podríamos responderlas quitándole el sufijo o la parte de atrás de metaverso o de Internet y simplemente tratar de responderlas de esa manera.
Y por lo tanto, pues lo que vamos a tener es que cada país tendrá su normativa. Además, nosotros en nuestro caso tenemos la normativa comunitaria y por tanto todo eso también está de una manera regulado y está de una manera, incluso ya está regulado, incluso ya se pueden responder a cualquiera de esas preguntas. Es decir, me imagino que si cualquier persona comete cierto tipo de actividades en ese metaverso, aunque la otra persona esté localizada en otro lugar, bueno, ya tenemos la jurisprudencia para ello, ya sabemos a dónde tenemos que acudir, vamos. Gracias, Coldo. Incluso yo creo que en el ámbito del consumo, ¿no? No sé si Nacho o Ignacio nos puede comentar, por ejemplo, en el ámbito del consumo, imagino que también será bastante problemática, ¿no? Para por ejemplo, cuando se crean eventos y hay, por ejemplo, usuarios que no están conformes, ¿no? con lo que han adquirido. Viene siendo lo mismo, por ejemplo, que si nos encontramos en el ámbito offline, ¿no? O online incluso. Entonces, no sé qué nos puede decir. Sí, bueno, muchas veces pasa un nuevo término, parece que hay que cambiar todo y que ya no somos los que somos y que todo depende de nuevas normas, ¿no? Pero nos pasa mucho que, por ejemplo, cuando contratan o digamos que hablan con nosotros, empiezan a hablar de un evento, una acción, piensan que todo es como más fácil, más sencillo de montar o preparar, que se puede hacer de un día para otro. O sea, detrás de toda esta acción que llevamos a cabo, llevamos cerca de 900 eventos desde el 2018. O sea, hay un gran trabajo por detrás, que gracias a que tenemos una red de partners podemos llegar a todo el mundo. Pero la gente tiene que entender, el cliente final tiene que entender el valor que tiene esto a la hora de la preparación. No puedes, si tú cancelas un evento o cancelas una acción días antes de que dé comienzo o el mismo día que dé comienzo, es como si tú vas a un restaurante, reservas o un hotel para una convención y cancelas antes de que empiece o el mismo día. Pues va a haber una contrapartida, vas a tener que hacerte cargo de un porcentaje de esa reserva. O sea, parece que un nuevo medio genera una nueva normativa y yo creo que el usuario muchas veces le gusta navegar entre esa parte para decir, oye, pues no estaba claro. No, lo siento, sí está claro porque al final todo funciona igual. Tú cuando alquilas un espacio te comprometes a una fecha, te comprometes a un aforo. Pues lo mismo pasa con esto. Entonces, es verdad que el entorno metaverso casi tiene más similitud con el entorno físico que el mundo online de una página web o un tipo Zoom. Tiene más, aunque simplemente esta conferencia o este evento que estamos llevando a cabo ha tenido una preparación. Entonces, todo eso al final es trabajo de un equipo detrás y de una planificación, de marketing, o sea, todo tiene un componente de esfuerzo. Y bueno, pues por lo tanto, ante una cancelación o ante una reacción del cliente, pues oye, me gusta, no me gusta, pues es como en la vida real, muchas veces. Claro, gracias, Ignacio. No sé si Coldo quiere añadir algo. No, ni mucho menos. Bien, bueno, pues quiero agradecer la participación a Coldo y a Ignacio, pues por estar aquí, porque ha sido una mesa de debate bastante interesante. Hemos visto las problemáticas a nivel de privacidad, seguridad, de consumo, como estábamos hablando ahora, ¿no? Y todos los asistentes considero que quieren saber o especializarse en estas áreas, porque se necesita realmente, pues, especialistas, ¿no? Sobre todo en la rama también de consumo, que era la que hablábamos, por el tema de tenemos que tener regulado tan igual que, por ejemplo, una página web, ¿no? Y tenemos que tener los términos y condiciones, tenemos que conocer, como comentaba Coldo, lo básico, que es el Código Civil, la legislación civil para temas de contratos, ¿no? Tenemos que, además, pues también saber las diversas leyes de consumo que hay para poder adaptarnos a todo esto que ya existe. Es decir, ya las aplicaciones tienen que adaptarse a todas las diversas leyes. También las redes sociales y todas las entidades que ya trabajan online, ¿no? O los negocios online que a día de hoy son un boom.
Entonces, creo que no es nada nuevo y podríamos pues seguir hablando, creo, porque está muy interesante, la verdad, la mesa de debate, pero creo que tenemos que ir cerrando. Agradezco muchísimo la participación y daremos ya el pase a la siguiente mesa en la que hablarán, como les comentaba, sobre protección de marca y estrategia empresarial. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos aquí y bueno, no sé si alguien quiere añadir algo más. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí un debate muy interesante, no sé si lo estabas escuchando. Y ahora te toca la parte más interesante todavía sobre lo que es la protección de marca y la estrategia empresarial, porque han habido ya preguntas, es decir, nuestros asistentes están muy interesados en saber todo lo que conlleva pues, la parte de protección de marcas y protección intelectual, ¿no? Tanto industrial como intelectual, en el ámbito del metaverso. Y plantea también muchos desafíos que, bueno, ya te cedo la palabra. Mil gracias. Ha estado muy interesante y, bueno, no sé si quieras comentar. Muchísimas gracias. Sí. De hecho, llevo conectado desde el principio y, Patricia, una mesa extraordinaria y, por supuesto, que Nacho y Coldo, para variar, un auténtico espectáculo. O sea, que la verdad que ha sido absolutamente interesante. Nosotros, antes que nada, darles las buenas tardes a todos los que están con nosotros atendiendo a esta interesantísima jornada. Nos toca a nosotros hablar, pues eso, efectivamente, de la protección de marcas, de las estrategias empresariales y dentro del mundo, submundo, metamundo, como queramos llamar a esto que todavía sigue siendo un poquito complejo del metaverso, pues vamos a entrar. La carrera por hacerse un hueco en el metaverso, sin duda alguna, ha comenzado y en 2023 en adelante, sin duda alguna, vamos a ver despegar la tendencia de incluir la realidad virtual inmersiva en la estrategia de ventas de las marcas. Solo hay que atender a un reciente informe, ya están habiendo muchos, pero todos conocemos a la consultora McKinsey, que en un informe de lectura casi obligatoria, ¿no? Value Creation in the Metaverse, pues habla que el valor del metaverso podría alcanzar los 5 billones con B de dólares en 2030 y tendremos en el e-commerce pues una principal fuente de ingresos con casi un 50% del total. Ahí veremos una doble dirección en el ámbito de la apertura de las marcas hacia el metaverso. Se habla de un canal de venta, por un lado, firmas, marcas que van a llevar al metaverso su imagen para captar clientes y llevarlos a sus tiendas o plataformas, sean físicas o vamos a llamarlas ya dentro de e-commerce tradicionales, mientras que otros van a crear auténticos productos digitales sin réplica real. Claro, cuando analizamos todo esto, pues nos surgen muchas dudas, pero la primera y la esencial es la marca, los derechos que tenemos sobre nuestros activos intangibles, esos activos ante qué peligros se exponen, cómo se van a proteger. En definitiva, cuál es la importancia de la marca en la empresa y cuáles son sus mecanismos o, digamos, su ámbito de protección. Para hablar de ello, para hablar de la importancia de la marca de la empresa, nos acompaña en primer lugar la doctora Isabel Blanco. Isabel es socia del prestigioso despacho Baldwin Tennant y, por supuesto, y esto es una opinión compartida por todos los que nos movemos en este ámbito y mía personal, alguien que, aparte de ser una magnífica persona, es auténticamente brillante. Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes Daniel, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecerte, Daniel, la invitación a esta mesa redonda, que para mí es un verdadero placer poder compartir con todos vosotros, y agradecerte también la maravillosa introducción. Muchísimas gracias. Bien, como bien ha indicado Daniel, hoy vamos a hablar de la protección de marca y la estrategia empresarial. Y concretamente yo les vengo a hablar de la importancia de la marca en el seno de la empresa. ¿Y por qué voy a hablarles de todo esto? Porque lamentablemente, si bien es cierto que esto no sucede en el seno de las grandes empresas donde cuentan con sus departamentos legales y posiblemente con sus departamentos específicos en propiedad intelectual e industrial, en la práctica, como abogada especializada en propiedad industrial, en lo que respecta especialmente startups, pequeña y mediana empresa, existe, diría, un desconocimiento generalizado de toda la propiedad industrial en su conjunto, incluidas las marcas. Y muchas veces dicha materia, me atrevería a decir, si me permiten, que se encuentra un tanto infravalorada. Pero como he dicho anteriormente, esto es parte o en parte es por el desconocimiento. Y como consecuencia es que el empresario o los directores de las pequeñas y medianas empresas no llegan a apreciar el valor de la marca o no llegan a apreciar la marca como lo que es un activo intangible de incalculable valor. Y para que entiendan todo esto, me gustaría compartir con todos ustedes unas diapositivas. Bien. Ustedes ven aquí en la primera diapositiva una góndola de supermercado repleta de diferentes marcas. Y les enseño esta imagen porque quiero que hagan el siguiente ejercicio, que piensen con cuántas marcas se cruzan a lo largo del día, es decir, desde su casa hasta la parada del autobús, desde su puesto de trabajo hasta el bar al que van después de trabajar, etcétera. Y creo que coincidimos todo el mundo en que el mundo, especialmente el mundo empresarial, está lleno de marcas. Y esto, sin lugar a dudas, es un indicador del valor de la marca en el mundo empresarial. ¿Y cómo se traduce todo esto? ¿Cómo se traduce el valor de la marca? Porque hablamos de valor de marca, pero realmente sabemos lo que significa. Cuando hablamos de valor de la marca, estamos hablando que la marca permite a las empresas diferenciar sus productos y servicios de la competencia. Y por ende, también esto garantiza que los consumidores distingan sus productos y a la hora de realizar esa compra elijan su producto y no el de la competencia. Son un claro instrumento de comercialización que permite no solo proyectar la imagen de marca, sino también la reputación de la empresa. Pueden ser un objeto de concesión de licencias y esto lleva aparejado una fuente directa de ingresos a través de los royalties. También representan un valor importantísimo y determinante en los acuerdos de franquicia. Pueden ser activos muy importantes a nivel comercial y también incitan a esas empresas a invertir en el mantenimiento y en la calidad del producto que comercializan a través de esa marca. Y pueden ser útiles incluso para obtener financiación. Y por supuesto, no cabe dudas de que en términos económicos es el valor que tiene la marca en términos monetarios si decides venderla. De hecho, el otro día estaba observando el ranking que ya ha salido desde 2023 acerca de las marcas más valiosas españolas en el mercado y en primer lugar, el primer lugar lo ocupa la marca Santander del Banco Santander, que actualmente vale 15.400 millones de dólares. Por tanto, es un importante activo también en términos económicos. Bien. Siguiendo con el ejercicio anterior, cuando les decía que pensasen en todas aquellas marcas que se cruzan día a día, me gustaría hacerles la siguiente pregunta. Y es que, ¿ustedes piensan que proteger la marca es un mero acto administrativo? Al inicio de mi intervención hablaba que el derecho de marca, en parte, está infravalorado. Y si se infravalora, en parte precisamente es porque muchos empresarios piensan que proteger la marca es un mero hecho administrativo y créanme que no lo es. En la práctica nos encontramos, y sí que quiero recalcar que esto
sucede especialmente con pequeños empresarios, pequeña y mediana empresa, que al fin y al cabo es el grosso empresarial de nuestro país, como saben. Y nos encontramos a diario empresarios que dicen, sí, 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 yo tengo ya la idea en mi cabeza de lo que quiero registrar como marca, voy a comercializar X producto, pero yo ya lo tengo todo preparado, porque puedo acceder a través del ordenador a las diferentes páginas, como es la Oficina Española de Patentes y Marcas, la página de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, relleno un simple formulario de solicitud de marca, pago una tasa y tengo mi marca. Ese es el pensamiento que tienen muchos empresarios. Y lamentablemente se equivocan. Y se equivocan porque la marca no deja de ser un derecho y como un derecho que adquiere el titular, es un derecho que tiene aparejada unas obligaciones, unas prohibiciones, unas limitaciones y también de propio derecho de marca se derivan otros pequeños derechos. Hemos hablado aquí de prohibiciones, limitaciones, derechos y obligaciones. Y me encantaría detenerme sobre todo en esas prohibiciones, lo que en derecho de marca, y seguramente ustedes conozcan, las denominadas prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas del derecho de marca. Si hablamos de estas prohibiciones, la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es la siguiente. ¿Puedo registrar como marca cualquier término? Bueno, aquí es bastante complicado dar una, diríamos, dar una respuesta, o podrían pensar los empresarios, pero la verdad es que no lo es, porque la ley, tanto la ley española como el reglamento de marca de la Unión Europea es bastante claro en este sentido. Y establece que podrán constituir marcas cualesquiera signos, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, los colores, incluso la forma del producto o de su embalaje y los sonidos, con la condición de que tales signos, en primer lugar, distingan productos y servicios de una empresa de las de otras y que sean representadas en el registro. Si es una marca nacional, por supuesto, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, si hablamos de marca europea, en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Pero la ley o el reglamento no solo indica estas premisas, sino que también atiende a diferentes prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. Si hablamos de prohibiciones absolutas, la ley establece que se podrá denegar el registro, que se denegará el registro, por ejemplo, de las marcas que carezcan de carácter distintivo o de las marcas denominadas descriptivas, es decir, aquellas marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, el valor, el destino, la procedencia geográfica o la época de producción incluso del producto o de la prestación del servicio. También se denegarán las marcas, por ejemplo, que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje. Estas son solo unos de los ejemplos que podemos encontrar en la ley de marcas o en el reglamento de marcas de la Unión Europea, pero hay muchos más. Lamentablemente, por el corto periodo de tiempo que tengo en esta exposición, no puedo enunciarles cada una de ellas, pero les he traído algunos ejemplos de estas prohibiciones de marcas. Como pueden ver en la pantalla, marcas, por ejemplo, que carecen de carácter distintivo y que fueron denegadas en la Oficina Española de Patentes y Marcas precisamente por ello, por carecer de carácter distintivo, tenemos el claro ejemplo de tu confianza nos hace importantes para servicios financieros de la clase 36 o también marcas descriptivas que en la Oficina Española de Patentes y Marcas sí que denegó la solicitud de marca por considerarla descriptiva, la marca El Ciruelo para frutas, bulbos, plantones y semillas para plantar. Está claro que esta última marca es descriptiva de los productos que pretendía proteger. Si seguimos con todos los mecanismos que necesitamos saber del derecho de marca, pasaríamos a la siguiente pregunta y sería,
sería hacernos esta pregunta o que el empresario se hiciese esta pregunta. ¿Es recomendable registrar una marca sin observar a nuestros competidores? Seguramente un pequeño empresario te diría que él tiene una idea en la cabeza, él quiere esa idea para ese nombre, esa palabra, ese sonido, ese nombre de persona, quiere incluirlo en su producto para comercializarlo y te diría que no se tiene que fijar para nada en su competidor. Una vez más, él te diría que accedería en línea a cualquiera de las oficinas, rellenaría el simple formulario, pagaría la tasa y tendría su marca. Y esto vuelve a ser incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Porque un titular de un derecho anterior puede presentar, conforme a la ley, conforme al reglamento de la Unión Europea, puede presentar una oposición de marca a la solicitud posterior, siempre y cuando, por ejemplo, y doy solo 2 ejemplos, entienda que existen mucho más, pero como les digo, por el corto periodo de tiempo que tengo para mi exposición no puedo enunciarles todas. Si la marca es idéntica y los productos y servicios también lo son, puede oponerse a la solicitud posterior de marca y casi seguro, por no decir seguro, la oficina pertinente denegará la solicitud posterior. No tienen por qué ser idénticas, porque también basta con que las marcas sean similares y los productos y servicios idénticos o los productos y servicios similares para que ocurra exactamente lo mismo. Es decir, que denieguen la solicitud de marca. Por tanto, es muy recomendable registrar una marca observando a nuestros competidores y realizando lo que nosotros llamamos el estudio de viabilidad de la marca. Dicho esto, no solo hablábamos de prohibiciones que contemplaba el derecho de marca, sino también de pequeños derechos que se otorga a los titulares de derechos de marcas, como es el derecho de prioridad, por ejemplo. El derecho de prioridad no es otra cosa que un derecho que confiere un plazo de tiempo para extender la protección de la marca gozando de los mismos derechos que en la solicitud prioritaria, siempre y cuando se solicite este derecho de prioridad en la solicitud de la marca posterior y hayamos registrado o solicitado una solicitud anterior en cualquiera de los estados que son partes del Convenio de París o en el acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio. Estos son algunos ejemplos de las pequeñas cosas que podemos encontrar en el derecho de marca y que las personas de a pie no tienen por qué conocer y los empresarios no tienen por qué conocer. Y por tanto no podemos hablar que el registro de marcas sea un simple y mero acto administrativo, porque hay que tener todas estas cosas en cuenta. Y la teoría está muy bien, pero para que ustedes puedan ver de la manera más práctica posible de lo que se puede ver en una ponencia, todo lo que yo les he contado, les he traído la exposición de un caso real, lógicamente sí que con marcas totalmente diferentes y datos distintos, pero aquí sí que quiero reflejar la problemática que existe en nuestro país en torno, y repito, no en las grandes empresas, en las medianas empresas ya no se va introduciendo cada día más la propiedad industrial y el tener claro que efectivamente son activos intangibles de gran valor y que hay que proteger, pero sí que sigue sucediendo con las pequeñas empresas de nueva creación. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, yo les traigo este caso y les quiero ilustrar con un caso de un empresario que opera en el Reino Unido y solicita una marca el 14 de enero de 2022, concretamente solicita la marca Flavor and Aroma para café. El producto que va a distribuir y va a comercializar es café, por tanto decide solicitar esta marca en la oficina de Reino Unido. Como todos sabemos, flavor significa sabor en español y aroma está claro. Decide solicitar el registro de la marca
sin ayuda de un especialista en propiedad industrial, rellenando el formulario de la página de la Oficina de Marcas de Reino Unido y sorpresivamente, un mes más tarde, se encuentra con la denegación por parte de la Oficina del Reino Unido de su marca. En la denegación le explican que la marca no puede, que la solicitud de marca no puede registrarse como tal porque es descriptiva y carece de carácter distintivo acorde con la ley de Reino Unido de marcas. Ante la denegación de la Oficina del Reino Unido, decide solicitar el registro de la marca Parker, esta vez para café, su apellido, el 20 de junio de 2022. Esta vez sí que se concede el registro por parte de la Oficina del Reino Unido el día 18 de octubre de 2022. Y es cierto que el empresario tiene en mente expandir su negocio a los siguientes territorios, a España, Alemania, a Francia y a Italia, y decide presentar una solicitud de marca de la Unión Europea el 30 de noviembre del año 2022. Lo que ocurre es que el 25 de noviembre del año 2022 del mismo año, un tercero solicita la marca Parker BC para café en la Unión Europea. Si ustedes recuerdan, cuando les hablaba del derecho de prioridad, este empresario de Reino Unido, habiendo presentado su marca en Reino Unido el 20 de junio de 2022, cuando registró la marca en la Unión Europea, que Reino Unido, no nos olvidemos, es Estado miembro del Convenio de París, al haber solicitado la marca en Reino Unido, podría haberse acogido a este derecho de prioridad. Pero como el empresario decidió por su propia cuenta solicitar el registro de marca en la Unión Europea, no incluyó el derecho de prioridad y, por tanto, sí que ahora cuenta con todas las marcas que se hayan presentado del 20 de junio hasta el 30 de noviembre sí que se convierten en terceros de derechos anteriores y, por tanto, este tercero que solicitó la marca 5 días antes, el 25 de noviembre, pudo interponer, o en este caso, una oposición de marca a su marca de la Unión Europea. El resultado de todo ello es que la marca de la Unión Europea le denegó la solicitud de marca de la Unión Europea por entenderse que existía riesgo de confusión y esto tuvo como resultado una pérdida económica no solo de las tasas de la marca de la Unión Europea, de esos 850 euros, sino también de todo el packaging que había ya contratado y todo el producto que había sido ya empaquetado. A pesar de todo ello, el empresario decide seguir utilizando su marca en el mercado porque dice, bueno, ¿qué me puede pasar? Me han denegado la marca, es cierto que no contaré con este activo intangible, pero voy a operar en el mercado sin necesidad de registrar mi marca. Meses posteriores se encuentra con una demanda por infracción de derecho de marca con la consecuencia de retirada de todos los productos del mercado e indemnización por daños y perjuicios, con la grave pérdida económica que eso conlleva y 0 derechos registrados. La moraleja de todo esto, y por ello les quería exponer este caso, la marca no solo, si bien es cierto que es un activo intangible de incalculable valor, como decía al principio de mi intervención, no solo tenemos que estar pendientes o sigilosos a la hora de proteger nuestros derechos de propiedad industrial, sino saber que no podemos utilizar los derechos de propiedad industrial, que las marcas no son libres y no podemos operar en el mercado libremente, porque por tanto podríamos tener graves pérdidas económicas y esto posiblemente sí es importante para las grandes empresas, pero más aún es para la pequeña y mediana empresa. Entonces, la conclusión de todo esto es que no importa el tamaño de la empresa, no importa la facturación que se tenga, que toda la empresa, sea mínima, sea mediana o sea grande, tiene que tener en mente que los activos intangibles y la protección de la propiedad industrial es inmensamente importante para tener éxito en
el mercado y, por tanto, lo que hablábamos anteriormente, para que todos esos consumidores no vayan a la competencia o no adquieran el producto de la competencia, sino que adquieran tu producto, que al final es de lo que se trata. Una empresa tiene éxito si ofrece productos y finalmente esos productos tienen éxito en el mercado. Bien, y dicho esto, solo me queda agradecerles su atención en el día de hoy, y si tienen alguna pregunta, encantada de poder resolverles todas las dudas que tengan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por tu, como siempre, brillante exposición. Me quedo con muchas ideas de las que has dicho, pero una esencial que de paso del tiempo sigue estando, ¿no? Muchos empresarios siguen pensando que proteger la marca es un registro que cuesta unas tasas y que no sirve nada más que para tener un papel administrativo, ¿verdad? Y se olvidan siempre de que son un activo importante, que deben estar correctamente contabilizados, que tiene un impacto fiscal, que además han de ser correctamente catalogados conforme a la contratación que se quiera hacer. Es decir, la verdad que hay que seguir avanzando mucho en ese cambio de mentalidad en muchos aspectos, y sobre todo, como acababa de decir, ¿no?, la protección. Si ya es normal que se deba pensar en el ámbito, vamos a llamarlo tangible, si me lo permite, en aspectos como el metaverso y tal, ya es que adquiere una dimensión absolutamente abismal, ¿no? O sea, esa diferencia. Para continuar con nuestra mesa y dar paso, enlazando a, como digo, la brillante exposición en el plano jurídico de Isabel, nos acompaña también el doctor Enrique Ortega Burgos. Enrique es también, puedo presumir, igual que Isabel, buen amigo, pero ante todo, igual que, como dije, Isabel, un profesional no solo de reputadísima, bueno, no, me quedo sin palabras, porque es así. Es además presidente de la Asociación Española de Derecho de la Moda, un auténtico experto en el ámbito del lujo, de la moda, y nos va a venir a hablar de algo tremendamente importante. Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas, Daniel. Parece que estás hablando de otra persona, debo ser yo. Muchas gracias por la deferencia de las magníficas palabras. Magnífica la exposición de Isabel. Muchas gracias por el magnífico trabajo que realizas en el programa, el cual me siento muy orgulloso de participar y aportar mi granito de arena. Así que, naturalmente, aquí estoy para aquello que ¿no? Y luego daré paso a las preguntas. Y como bien has dicho, no me voy a centrar en este tiempo, y aparte de ser muy riguroso, por la cuestión de la evaluación de indicadores de la protección de la marca. Y dar paso, aquí me ha centrado a dos de las áreas que más domino, ¿no? Que son la industria de la moda y la industria del lujo, separándolas claramente. Vamos a ver, una de las cuestiones que quizá, y esto no es derecho de la propiedad industrial, sino es derecho de la competencia, la gente más se pregunta es que cuando estamos hablando de moda y cuando estamos hablando de la industria del lujo, ¿vale? La industria del lujo, la industria de la moda del lujo es un subsector económico muy diferente de la industria de la moda. De hecho, la industria de la moda está más cercana a la industria del retail, ¿vale? De tal manera que no confundamos nuestros sectores, así lo ha hecho el libro. Entonces, yo creo que es lo primero que tenemos que celebrar. Todo el mundo lo mete en el mismo saco y son sectores radicalmente diferentes que tienen características y maneras de comportarse. Una de las cuestiones que hay que poner encima de la mesa es lo combativa que es la industria del lujo. Recordad que la industria del lujo, igual que la marca protege los productos y servicios, nos encontramos que la industria del lujo encontramos productos de lujo y servicios de lujo. De hecho, los servicios de lujo son servicios especiales, mientras que los productos de lujo son aquellos productos que trascienden lo funcional y llegan a lo intangible. Y aquí es quizá una de las características más importantes, ¿no? Que es cómo definimos o cómo podemos ver la importancia que tiene el intangible en la industria.
La importancia que tiene el intangible de la industria del lujo es porque el lujo, vamos a poner el caso, es un producto, trasciende lo que es la función. La gente no se compra un bolso para llevar un objeto que lo que permita es llevar cosas, sino básicamente pues, lo que creo que hay problemas con el sonido. O sea, a ver qué está pasando, a ver si ahora mismo es un tema de micrófono. Quizá me voy a acercar el micrófono. Por favor, ahora se me escucha mejor. ¿Se me escucha ahora mejor? ¿Me podéis confirmar que ahora? Perfecto. Pues nada, una vez que ya tenemos claro que se me escucha mejor, no sé, debía haber algún problema de micro, pues vuelvo. Bueno, ahora sí, ahora se me escucha mucho mejor. Retomo brevemente, y no quiero ser reiterativo, pero decía que la industria de la moda y la industria del lujo son industrias radicalmente diferentes. La industria del lujo ha sido definida así desde el punto de vista de la competencia por la Unión Europea, en la famosa sentencia Gucci contra Predon Temps, y la industria del lujo se caracteriza por la esencial valor del intangible. No estamos hablando de un bolso, no estamos hablando de la función que cumple un objeto que compra, sino que va mucho más allá. Prevalece más el intangible, es decir, estoy adquiriendo Chanel que estoy adquiriendo un bolso. No lo confundamos con las llamadas marcas premium. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una marca premium. Michael Kors. Michael Kors incorpora diseño, incorpora artesanía, incorpora innovación, incorpora una estrategia de comunicación. No es un producto de lujo, pero el intangible, es decir, la marca Michael Kors, le dota al producto bolso de unas características que hacen que el precio sea mayor. Naturalmente, para que un producto sea de lujo, no solo se requiere que tenga un fuerte componente de artesanía, un fuerte componente de innovación y trascienda la funcionalidad del bien o la funcionalidad del servicio, sino además se requiere que lo intangible supere a lo tangible. Claro, entonces, partiendo desde este punto de vista, que es el que acaba de centrar, yo creo que lo primero que tenemos que decir es la industria del lujo se basa en lo intangible, muy por encima de cualquier otra industria. Es decir, hay una fuerte competencia entre industrias que se dedican a la venta de productos. Por ejemplo, si vamos a un supermercado y hablamos de la marca Carrefour frente a la marca Mercadona, la creencia subjetiva de las cualidades de un producto, un servicio, el origen empresarial, para las funciones identificativas claramente que tiene la marca de establecimiento, porque como sabéis lo que hacen es utilizar la marca del establecimiento para vender marcas de terceros, que son los proveedores en exclusiva o los interproveedores, como por ejemplo los llama Mercadona, tiene un valor. Pero es que la industria del lujo, el valor de la marca trasciende hasta el punto que la fantasía de la adquisición de un bien va bien al lujo, bien al símbolo y trasciende la funcionalidad del objeto o la funcionalidad del servicio. No estoy yendo a cenar, estoy viviendo una experiencia gastronómica y así lo tengo que ver, y no solo reflejado en el precio, sino reflejado en el valor intangible. Naturalmente no estamos hablando de la calidad. La calidad se presupone en los productos de lujo. Oiga, a usted no le van a dar salmón, le van a dar salmón salvaje, porque cuanto más exclusivo, mayor es el precio y mayor es la traslación del intangible. Bueno, está claro que la industria del lujo protege por encima de todo el intangible. Por eso es tan absolutamente combativa desde el punto de vista jurídico con la protección. Muchas veces la gente pregunta, oiga, ¿por qué de todas las medidas que una empresa puede adoptar respecto, sean cautelares o sean en sentencia definitiva, respecto de un producto, nunca decide, por ejemplo, darla con fines humanitarios, ¿no? Si al final estamos hablando de que puede haber escasez de bien. Fundamentalmente porque un producto de lujo es un producto exclusivo. Y la exclusividad es la base del valor superior del intangible en la industria del lujo. Por eso son tan recelosas de que existan estos copycats, que existan falsificaciones en el mercado. Porque toda la estrategia de comunicación, toda la estrategia de calidad, toda la estrategia de elaboración de un producto se basa en mantener un intangible muy por encima en valor y en características que las del resto de competidores. Claro, esta era una de las cuestiones que quería poner como estrategia de la empresa de lujo, es decir, el lujo sin el valor del intangible no tiene este mayor valor, no puede hacer valer la exclusividad y la base fundamental de la estrategia de la compañía. Precio elevado, unido a calidad, experiencia en
experiencia, lo que llaman el Customer Journey, es decir, desde que tú adquieres un bien hasta incluso la reventa, todo es parte de la experiencia de lujo, pero sobre todo, naturalmente, el fuerte valor del intangible. Intangible que se demuestran dos cosas. Uno, la incorporación de nuevas tecnologías diferentes, y aquí hablaremos de patentes. Dos, la artesanía y el know-how con técnicas de elaboración diferentes. Pero naturalmente, si algo tiene que tener, son estrategias para convertir un objeto funcional en un objeto de deseo que lo trascienda. Y aquí es donde la marca adquiere valor. La marca para una empresa de lujo es su corazón. De tal manera que una empresa puede vivir perfectamente sin fabricar absolutamente nada, únicamente licenciando productos y dedicándose a la mercadotecnia o al marketing. Las compañías del lujo buscan la financiarización, es decir, convertir y monetizar absolutamente cada uno de los euros que invierten en el corazón de la empresa, que es la mercadotecnia exclusiva o cómo potenciar su valor de marca. Naturalmente, si no hay registro de marca, no hay marca. Entonces, lo que hablábamos de, oiga, un registro para una compañía de lujo no es un gasto de una tasa, es mucho más, es el motor, el sentir y el corazón. Ahora, en pleno siglo XXI, nos encontramos con lo que le llamamos la omnicanalidad y la multicanalidad. Es decir, las empresas no solo están operando en el plano físico, sino que ya desde hace mucho tiempo están en un sistema híbrido. Es decir, están además operando en el sistema de la venta a través de Internet. Es cierto que en el caso del lujo, refiriéndome a la primera parte de la exposición, en el caso del lujo, llevar el lujo a la experiencia digital es muy complicado, ¿no? Que una página te transmita la sensación de lujo, pero aún así hay un gran esfuerzo por parte de las compañías en que la experiencia del lujo se lleva a la venta digital. Pero en siglo XXI tenemos una tercera nueva incorporación que quizá para mi generación es muy difícil de comprender, que es no soy yo quien adquiere el producto o el servicio, sino que yo creo una personalidad alternativa en la cual, frente al mundo físico o al mundo digital para adquirirlo a través de la distancia, hablamos de la compra a distancia, a través del canal digital y poderlo recibir en mi domicilio, voy a crear una personalidad, un alter ego, un avatar que opere en un entorno puramente digital. Y aquí las empresas se adelantan a este nuevo tipo de consumidor que no satisface necesidades en el plano físico, sino en el plano virtual. Los avatares no compran objetos ni consumen servicios físicos, sino que compran y adquieren objetos en un entorno llamado metaverso o distintos metaversos interconectados, porque realmente no hay una definición clara, ni hay un metaverso como tal, sino que se va integrando desde distintas plataformas. Y las empresas, igual que tienen que estar presentes en lo físico y tienen que trasladar y proteger todos sus productos y servicios y lo que ellas quieren trascender a través de la venta digital, se tienen que posicionar en este nuevo entorno. Y alguien dirá, bueno, yo la verdad es que no le voy a comprar una gorra virtual a mi avatar, no lo veo. Pero si algo tenéis que ver es que las empresas lo que están anticipando son tendencias de comportamiento de futuro. Sería muy complicado hacer que yo me gastara, y no hablamos de la especulación en NFTs, ni de la venta de criptoactivos y la inversión en arte. No estamos hablando de inversiones por un bien fungible y la especulación que ha habido durante los últimos años. Estamos hablando de que se generan una nueva serie de necesidades que hacen que los potenciales consumidores de mañana compren productos o servicios virtuales que satisfagan las mismas necesidades que los físicos para su alter ego. Y las empresas lo que están haciendo es anticipar estrategias de planificación para estos consumidores de mañana. Recordar que las empresas no solo están examinando la conducta de los consumidores como yo, que ya nos tienen absolutamente radiografiados, sino que pretenden ir por delante en el mercado para ir ganando nuevos adeptos. Y esto es muy fácil. Louis Vuitton, si nos vamos a una empresa centenaria, nos encontramos con una empresa que hacía maletas con artesanía. Sin embargo, Louis Vuitton ahora hace videojuegos. Y alguien dirá, pero oiga, ¿por qué Louis Vuitton desarrolla un videojuego? Porque lo que está haciendo es sincronizar con el potencial adquirente de Louis Vuitton futuro. Así es muy sencillo. Este adquirente se va familiarizando con un entorno diferente, con un entorno diferenciador en el cual los valores de la marca se le van a dar a través del entorno que este potencial consumidor futuro va a realizar.
El metaverso, en ese sentido, es una nueva estrategia que tiene que desarrollarse. La Oficina Española de Patentes y Marcas, a día de hoy, gracias a los criterios que se han implementado a nivel europeo, sobre todo para clarificar qué registramos y cómo lo registramos con la inclusión de la categoría específica, ha aclarado muchas de las dudas, porque lo que había era lagunas de, oiga, ¿yo cómo registro y protejo en este nuevo entorno algo que yo tenía claro? Yo tenía la marca producto, yo tenía la marca servicio. Ahora me encuentro con un nuevo entorno donde tengo que operar. Como veis, por tanto, tanto la industria del lujo, que no tiene otro sentido nada más que el intangible, como la irrupción de las nuevas realidades a través de avatares, donde la compra de servicios no es una compra física, y no estamos hablando de multicanal, bueno, estamos hablando de un nuevo canal que se superpone al físico y que se superpone al canal digital. Estamos hablando de un canal alternativo donde yo me desdoblo. Aquí, naturalmente, las empresas o los empresarios, los titulares de los derechos de propiedad industrial, en este caso los signos distintivos y por antonomasia de la marca, tienen que generar estrategias de protección a futuro. Porque a día de hoy ha habido conflictos, pero estos conflictos aumentarán a medida que el crecimiento de estos productos y servicios vaya ascendiendo. Y hablaremos entonces de cómo se adquieren los bienes, cómo se compran. Por tanto, como veis, la estrategia de protección de la marca es fundamental para cualquier compañía. En el caso del lujo es su razón de ser. En el caso del metaverso es una realidad que se tiene que anticipar. Ya sabéis que el derecho nace viejo. La realidad va muy por delante del legislador. El legislador reacciona tarde y muchas veces incluso a través de va sentando poco a poco precedentes para adaptarse a la nueva realidad. Cualquier jurista, cualquier profesional tiene que tener, por tanto, una sensibilidad de cómo generar una estrategia para una empresa o un empresario, no solo a nivel nacional o a nivel supranacional, en el caso de comunidades como la europea, donde tenemos un marco común donde nos podemos mover con una estrategia de propiedad industrial, sino incluso a nivel internacional, porque esto lo que resume es inversiones que se tangibilizan en números. La importancia de monetizar la marca, hacer un adecuado desarrollo, un surveillance y además tener la protección para saber que no vas a tener competidores. Recordad que la libre competencia en el mercado existe, salvo que existe un signo distintivo. La libre iniciativa empresarial se puede replicar siempre y cuando no exista un monopolio. Y una marca es un maravilloso monopolio. Entonces, para cualquier empresario de éxito que ha conseguido un registro, sea para bienes potencialmente futuros o servicios potencialmente futuros como puede ser el metaverso, y naturalmente en industrias cuyo máximo valor es el intangible, como por ejemplo las de lujo o compañías que fundamentalmente viven de sus activos de propiedad industrial y propiedad intelectual, está claro que la marca no es una cuestión únicamente de registro, es una cuestión que es el mayor activo que tiene una compañía. Activo que se transforma en cuenta de resultados. Y eso es lo que los empresarios entienden. Naturalmente, su estrategia de defensa de la marca va mucho más allá del registro. Es una estrategia global y es una estrategia que le permite a la compañía activar el principal motor de la misma. Naturalmente, y ciñéndome al tiempo, estas son las cuestiones que quería lanzar sobre cómo se protege una marca. Os he dado varias pinceladas y espero no haber resultado demasiado denso. Como siempre, yo quiero dar las gracias a UNIR, a la cual estoy muy agradecida porque nos permite hacer estos seminarios, y a Daniel por acogerme en su programa. Para mí es un honor, Daniel, contar contigo como director y estar en esta casa aportando mi pequeño granito. Muchísimas gracias, Enrique. No te voy a negar que el honor es nuestro de UNIR y mío particular por compartir contigo docencia y trabajo en nuestro máster de propiedad industrial. Sin duda alguna, un auténtico, valga la redundancia, lujo tenerte en nuestras filas. Me queda clarísimo de tu exposición, igual que de la exposición de Isabel, que para los titulares de marcas la protección de estas en el metaverso va a ser fundamental. Pero claro, prepararse para jugar en este nuevo terreno va a requerir, sin duda alguna, contar con estrategias jurídicas que se apartan un poco de lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Me asalta, recuerdo ahora, Hermès en
2001, finales de 2001, 2022, que protesta enérgicamente porque se le hacen unas copias más o menos iguales en el metaverso de productos y se enfrenta a que, claro, ahí los tribunales tenían ciertas divergencias sobre si la copia era o no idéntica, correcto, pero llega dentro de la argumentación a cuestionarse si los canales en los que uno y otros están presentes, tú lo has dicho, Enrique, y también Isabel lo apuntaba, son terrenos tan dispares, desde la más absoluta tangibilidad de los intangibles hasta ya una magnífica intangibilidad de los intangibles, que sería como el metaverso, pues ahí pisamos un terreno jurídico, ¿verdad?, que, en el que vamos a necesitar cambiar el chip, cambiar la forma de entender nuestro marco de actuación como profesionales del ámbito de PI y adoptar nuevos criterios. No sé si estáis de acuerdo, y con esto abrimos también turno de preguntas a todos los que estén interesados en hacerlas, pero ¿qué opináis al respecto? Evidentemente las reglas de juego cambian en el metaverso. Isabel, te dejo primero y encantado de verte. Sí, igualmente, Enrique. Absolutamente, como dices, Daniel, sí que van a cambiar las reglas del juego. De hecho, bueno, ya hemos dado un pasito, que estoy completamente de acuerdo con Enrique cuando decía que el derecho siempre va por detrás de la tecnología, y eso es así, va retrasado, ¿no? Y lo tuvimos, vamos, claro ejemplo con todo lo que ha pasado en el metaverso. Ha sido a nivel de derecho de marca la gran problemática, y que nadie al principio sabía contestar. Simplemente en el mero registro del derecho de marca, cuando hablábamos de productos del metaverso, no sabíamos incluirlos cuando decían el famoso caso, ¿no?, que lo conoceréis, de Hermès, donde se situaban a la hora de solicitar la marca. Si yo estoy solicitando un bolso en el metaverso, es que lo tengo que solicitar en la clase 18 o en la clase 25 en este caso. Y finalmente, bueno, pues sí que fueron meses que los primeros registros de marcas estaban mal hasta que las diferentes oficinas sí que finalmente, bueno, pues tomaron la decisión de que un bolso en el metaverso no podría nunca caber en esa clasificación de Niza, en la clase 18, en la clase 25, sino que tendríamos que ir a la clase 9, ¿no?, la clasificación que protege el software. Entonces, bueno, es verdad que estamos dando pasitos muy pequeñitos, pero poco a poco sí que conseguiremos, pero estoy completamente de acuerdo con Enrique que el derecho siempre va por detrás de la tecnología, y va a ser, vamos, sí que para todos y para los especialistas del sector sí que nos vamos a encontrar estos próximos años a la hora, ¿no?, de realizar esa estrategia con bastantes dificultades que, bueno, pues que poco a poco tendremos que el derecho poco a poco va dando respuesta. No tan rápido como nosotros quisiésemos, pero poco a poco. Pues una cuestión, por completar a Isabel, fijaros que siempre se intenta imitar el éxito, es decir, nunca el fracaso. Basta que alguien tenga presencia en el mercado para que se le quiera imitar. Todos lo tenemos bastante claro. ¿Por qué esta avalancha de repente del metaverso? Muy fácil, es como cuando entran las tecnologías digitales. ¿Qué es lo primero que hicieron aquellos que no tenían un registro de marca? Intentar hacer conductas de ciberocupación o de errores tipográficos para intentar, aprovechándose de la existencia de una marca que operaba en un plano físico, intentar atraer tráfico a través del tráfico digital, ¿no?, del tráfico de Internet. Bueno, si se equivocan y ponen mi marca, pues yo recibo beneficios, o si no está protegida su marca en este nuevo entorno, nuestro nuevo entorno de Internet, pues voy a aprovechar, para mí es un registro, una ventaja, y me aprovecho algo conocido. Con el metaverso ha pasado algo similar. Sin embargo, el gran éxito del metaverso reciente no ha sido tanto por la cantidad de compras reales que hay en el metaverso, sino por la especulación que ha habido sobre los NFTs, especialmente vinculados con el arte. En el caso de Hermès, la sentencia fundamental lo que hace es, más que clarificar, que sí que clarifica, y nos pone la realidad de, oiga,
qué tipo que si estamos hablando de lo mismo o no, como decía Isabel, es que una confrontación en si realmente se puede crear o no arte a través de un FNTS que simbolice un bolso y si esto es derecho de autor y por tanto de libertad de expresión o no, que es precisamente la estrategia de defensa del señor Mason Rothschild, llevarlo a través de la primera enmienda norteamericana, ¿vale? De tal manera que él ha dicho, oiga, mire, yo no estoy utilizando la marca Hermès, yo lo que estoy haciendo es una interpretación artística basada en mi libre convicción y esto es un derecho fundamental que me garantiza la Constitución norteamericana para realizar interpretaciones de un bien. La pregunta que se traslada es, ¿cabe por tanto arte a través de Internet respecto de una reinterpretación de Hermès? La primera respuesta a vuela pluma es sí. Oiga, esto está amparado por la primera enmienda, esto es un derecho constitucional protegible. Ahora bien, a nadie se le escapa, y por eso tiene que haber una ponderación, que de todas las opciones que el artista tenía a la hora de expresar libremente lo que él entiende que puede ser un mensaje, lo ha hecho con una serie de elementos que han provocado la realidad, que este señor ha ganado $1 millón en apenas un mes. ¿Y por qué? Muy fácil, porque ha especulado, ha utilizado la palabra Birkin, porque ha dado a entender al mercado que detrás podía haber cierta participación de Hermès. Y esa confusión le ha generado dinero. Entonces hablamos de dos cosas. Una, la capacidad de un artista de crear arte y por tanto un derecho constitucionalmente protegible al margen de lo que pueda decir el titular de un derecho de propiedad industrial, y para eso está el test Roger en los Estados Unidos, que ha clarificado el Tribunal Supremo, el test Roger versus Grimaldi, que es la sentencia más clara con los distintos pronunciamientos que han ido matizando, y posteriormente lo que nos encontramos es algo de sentido común. Oiga, no sé si se ha dado cuenta que usted está ganando dinero a costa de Hermès. Y usted está ganando dinero a costa de Hermès no porque tenga una interpretación artística, sino porque usted, primero, ni en los primeros disclaimers, ni a la hora de utilizar el nombre, y segundo, es que la gente, gran parte del destinatario, pensaba que estaba adquiriendo un NFTs para especular con Hermès, igual que haría con un bolso físico. Precisamente los NFTs vinculados al arte por su carácter único y por su carácter especulativo son los que han traído la gran mayoría de los procedimientos que a día de hoy tenemos en materia de metaverso, ¿no? Tenemos el caso Yuga Labs, muy reciente, y las sentencias, por ejemplo, la de Tarantino, que no acabó en sentencia, pero acabó con un acuerdo judicial. Todos se están moviendo en torno, como decía, a libertad artística, aprovechamiento y muy vinculados a la industria del arte. Espero haber clarificado un poquito la situación y, naturalmente, haber respondido a la pregunta que me ha venido de Rudy Weyland. Absolutamente. Vamos, particularmente me ha quedado tremendamente claro, no solo la respuesta, sino todas las incógnitas que a su vez abren, ¿no? Nos preguntan ya en vivo, ¿podemos encajar el metaverso en derechos de autor por la utilización de software? ¿Cómo encaja el software, los derechos inherentes al software en un ámbito tan complejo como el metaverso? ¿Qué opináis? Isabel, ¿tú o yo? Uno de los Venga, dos. Enrique, te dejo. Venga. Vamos. Lánzate, Enrique. Reclamar propiedad sobre un entorno que no puede tenerla, como es el caso del metaverso. El metaverso no tiene propiedad. El metaverso, otra cosa son los programas que permiten el acceso al metaverso o la creación de tecnología NFTs a través del metaverso. El metaverso es una realidad alternativa donde hay identidades creadas que sí es cierto que son desarrolladas por un programa de software, y un programa de software te permite reinterpretar un objeto dentro de un metaverso sobre el cual no puede haber propiedad. Es decir, otra cosa es que ya se lo ha planteado alguien, y esto ocurría en las primeras versiones del potencial metaverso, hablamos de la plataforma Haboo, donde ya se decía que, oiga, yo soy capaz de crear dentro de Haboo y, por tanto, de reivindicar derechos si soy capaz de crear en esta plataforma. Por tanto, no hablamos de software en el metaverso, hablamos del software necesario para el acceso
o del software necesario para la creación de productos o servicios para avatares, es decir, servicios o productos absolutamente digitales. Por tanto, creo que el matiz de qué es el software dentro del metaverso ha de reconsiderarse entendiendo cómo funciona el metaverso. Así es como yo lo definiría. No sé si me queréis completar alguno de los dos. Sí, simplemente como tú has dicho, es el mecanismo. El software al final es el mecanismo del metaverso. Efectivamente. Bueno, pues dicho lo cual, la hora que teníamos prevista a mí particularmente se me ha hecho tremendamente corta. Isabel, Enrique, muchísimas gracias por vuestras ponencias, como siempre, insisto, maravillosas. Gracias por asistir a esta mesa redonda de UNIR. Gracias por ser parte activa, muy activa, de nuestro máster en propiedad intelectual. Gracias, Patricia, por estar también con nosotros. Y en definitiva, una jornada maravillosa que esperamos poder repetir muy pronto. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.